Saludos, estimados colegas, bienvenidos a la última sección de la clase del día de hoy, en la cual vamos a hablar de un tipo de texto al cual ustedes van a estar expuestos de aquí en adelante en el devenir de vuestra maestría, que es el género académico. Para el efecto vamos a utilizar el libro Leer y escribir textos de ciencias sociales de Reale, de las páginas 26 a la 35. Cuando hablamos de género académico surgen en nuestra mente algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es un género? ¿Qué es esto del género? El género, visto desde el punto de vista lingüístico y gramatical, porque recordemos, puede ser observado desde otras perspectivas, como por ejemplo el feminismo, el género desde el punto de vista gramatical no es otra cosa que un molde de textos que me ayuda a mí a leer el escrito y a saber qué esperar de él. Son unas características predeterminadas o determinadas que tiene todo texto que pertenece a ese género. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de género narrativo, sabemos que estamos esperando de él ciertos elementos que son propios y únicos de ese género, como por ejemplo narrador, personajes, tiempo, espacio, etc. Asimismo, cuando hablamos del género lírico, estamos hablando de poesía y sabemos que al leer poesía estamos esperando encontrar voz lírica, apóstrofe lírico, rimas, tipos de estrofa, tipos de verso, etc. Eso es básicamente un género, un tipo de texto con unas características determinadas. Lo mismo sucede con el género académico. ¿Qué características tiene el género académico? ¿Cómo es el género académico? Para responder a esas preguntas vamos a hacerlo leyendo un ejemplo de texto académico. Para el efecto vamos a utilizar el mismo libro de Reale, el que ya mencionamos, pero vamos a tomar un escrito de las páginas 43 y 44, específicamente un fragmento de esas páginas de la lectura intensiva y extensiva o los derechos del lector. Para tener nosotros una guía al momento de leer este texto, hemos formulado preguntas que podemos hacernos respecto a lo que vamos leyendo. Preguntas como las siguientes. Primero, ¿de qué tema habla el texto? ¿Qué intención tiene el texto? ¿Qué tipo de léxico, vocabulario utiliza? ¿Cómo es su estilo? ¿Claro, conciso, confuso? ¿En qué persona gramatical está escrito? ¿Qué tiene de característico este fragmento? ¿En dónde se encuentran con mayor frecuencia esta clase de escritos? Con estas preguntas como guía podemos empezar con la lectura del texto, teniendo siempre en cuenta que este pertenece al género académico. Para efectos del ejercicio, vamos a tomar únicamente el primer párrafo del escrito, que va de la siguiente manera. Lectura intensiva y extensiva o los derechos del lector. La transformación del acto de lectura que hoy se observa se halla en curso desde hace varios siglos. Dominante todavía en la primera mitad del siglo XVIII, el modelo tradicional imponía leer una obra de punta a punta, de modo de asimilarla por completo. Víctima de este modelo intensivo que había llevado al límite, Jean-Jacques Rousseau revela en las Confesiones los espantos que le ocasionaban sus lecturas de juventud. Inicio de cita. La falsa idea que tenía de las cosas me llevaba a creer que para leer fructíferamente un libro había que tener todos los conocimientos que éste suponía. Muy alejado estaba de pensar que a menudo el propio autor no los tenía y que los extraía de otros libros a medida que los necesitaba. Con esta loca idea, a cada momento me detenía forzado a correr incesantemente de un libro a otro y en ocasiones, antes de llegar a la 10ª página del que quería estudiar, hubiera necesitado agotar bibliotecas enteras. Fin de cita. Lo cual no le impedirá dar a su personaje de Julia en La Nueva Eloísa un precepto similar. Inicia cita. Leer poco y meditar mucho nuestras lecturas, o lo que es lo mismo, charlar mucho de ellas entre nosotros, es el medio de digerirlas bien. Fin de cita. Encontramos aquí la imagen que asocia el libro a un alimento y la lectura a un trabajo de digestión y rumia, metáfora que Michel de Certeau mostró que también gozaba de la estima de los místicos. Con esta primera lectura podemos empezar ya a responder las preguntas que tienen como objetivo determinar las características del texto académico. La primera pregunta hacía referencia al tema. ¿De qué tema trata el escrito? Si nosotros nos fijamos en el título, vamos a ver que el tema del escrito es la lectura. Y es importante percatarnos que este no es un tema de dominio
común o no es un tema del habla cotidiana, sino más bien es un tema muy especializado. Ahí tenemos la primera característica del texto académico, su temática especializada. Va a hablar de temas que se manejan en la academia, como lo son la literatura, la lingüística, la ciencia, la biología, etcétera. La temática siempre va a ser especializada. El segundo punto o la segunda pregunta hacía referencia a la intención del escrito. Para encontrar su intención, veamos la primera oración que dice: la transformación del acto de lectura que hoy se observa se halla en curso desde hace varios siglos. Es interesante notar cómo en la primera oración tenemos ya la intención del texto, que es comunicar. ¿Cuáles son estas modalidades de lectura o cuál es la transformación? Se habla primero de un modelo intensivo y posteriormente en el escrito se va a hablar del modelo extensivo. Entonces, tenemos que la intención del texto académico va a ser siempre explicativa, va a ser siempre casi pedagógica, es decir, el texto académico busca comunicar algo, busca dar a conocer algo. La tercera pregunta habla acerca del léxico o el vocabulario, y para eso vamos a fijarnos en la primera cita textual que dice, en la primera oración de la cita textual que dice: la falsa idea que tenía de las cosas me llevaba a creer que para leer fructíferamente un libro había que tener todos los conocimientos que éste suponía. De lo leído vamos a subrayar específicamente fructíferamente. Esta es una palabra nuevamente que no es del habla cotidiana, sino más bien es una palabra técnica, una palabra de un vocabulario elevado. Esa va a ser otra característica del texto académico. Va a estar plagado de vocabulario elevado y de palabras técnicas o de metalenguaje. Recordemos cuál es el significado del metalenguaje. Es el lenguaje que habla de sí mismo. Si yo voy a hablar de literatura, voy a hacerlo en lenguaje literario. Entonces es el texto, el lenguaje que habla sobre sí mismo. La siguiente pregunta habla acerca del estilo del texto. ¿Cuál es el estilo? ¿Cómo está escrito? El estilo del texto académico, y eso lo podemos ver en el primer párrafo, es un estilo claro y conciso que va de la mano con la intención del texto, con la intención de comunicar, de divulgar de forma clara y concisa. El texto académico no puede dejar lugar a dudas, siempre debe ser específico en lo que va a comunicar. La siguiente pregunta habla acerca de la persona gramatical, y para fijarnos en la persona gramatical tenemos que darnos cuenta a lo largo de todo el párrafo qué persona gramatical predomina, y nos fijamos que predomina la tercera persona gramatical, a excepción de la última parte en donde se menciona el encontramos, que es la primera persona gramatical. Pero esto es solamente en esta parte. A lo largo de todo el texto va a predominar el uso de la tercera persona gramatical o de la forma impersonal. ¿Cuál es la forma impersonal? Se dice, se piensa, se ha investigado. Nunca es yo he dicho, yo he investigado, yo pienso. ¿Por qué? Porque el texto académico busca ser lo más objetivo posible. ¿Cómo se manifiesta esta objetividad en el texto académico? A través del uso del impersonal, porque la primera persona gramatical es la que contiene al sujeto y el sujeto contiene su subjetividad. Y recordemos que estamos hablando del texto académico, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de un discurso que se precia de ser objetivo. Por eso no admite el uso de la primera persona gramatical. Cuando ustedes escriban sus textos en el devenir de la maestría y al final su tesis, tendrán que hacerlo en tercera persona gramatical, en impersonal. Se dice, se piensa, se ha investigado. Nunca yo digo, yo pienso, yo he investigado. El sujeto, una vez más, no puede aparecer en el texto académico. La otra pregunta hablaba de cuál es la característica de este fragmento o del texto académico. Y si nosotros nos fijamos, este fragmento que acabamos de leer tiene dos citas. La primera es una cita larga que comienza con la falsa idea y termina con bibliotecas enteras. Y tenemos aquí la referencia, página 210. Y la segunda cita es la que habla acerca de la Nueva Eloísa, cuando dice: leer poco y meditar mucho nuestras lecturas, o lo que es lo mismo,
etcétera, 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 digerirlas bien. Y tenemos la siguiente referencia. Esta es una característica del texto académico. El texto académico es intertextual. Recordemos que era la intertextualidad, la presencia de un texto dentro de otro. De ahí que el texto académico va a hacer constantemente referencia a otros escritos más. Ustedes, cuando escriban sus tesis y sus tareas, van a tener que utilizar intertextualidades, van a tener que utilizar citas, y estas citas, recordemos, se referencian de manera adecuada con los sistemas de referenciación. En el caso de la universidad, el sistema APA en su versión 6, o me parece que ya cambió a 7. Entonces, el texto académico va a ser intertextual. ¿Por qué? Porque aparte de la voz del autor, van a hablar las voces de las demás citas. Y la última pregunta hablaba acerca de en qué medio o en dónde encontramos o dónde circula este texto. Preguntémonos lo siguiente. Este escrito lo podemos encontrar en el consultorio, en la sala de espera del dentista mientras estamos esperando la atención. Por supuesto que no. Jamás vamos a encontrar un texto académico en el dentista ni en el salón de belleza. ¿Por qué? Porque no son textos propios de ese entorno. El texto académico es propio del entorno universitario. De ahí que solamente lo vamos a encontrar en la academia. Lo vamos a encontrar en bibliotecas, lo vamos a encontrar en simposios, en conferencias, en tesis, etcétera, etcétera. Entonces, la última característica que acabamos de mencionar es esa. El texto académico circula en el interior de la esfera académica. Entonces, a manera de síntesis, podemos decir que el texto académico tiene primero como finalidad dar a conocer un tema o divulgar un tema. De ahí que sea de estilo claro, conciso y preciso. ¿Para qué? Para que sea comprendido. Otra característica del texto académico es su presencia de léxico, el uso que hace de léxico especializado, de metalenguaje. Asimismo, el texto académico va a ser impersonal, es decir, no va a hacer uso de la primera persona gramatical, sino de la tercera persona gramatical. Y como característica principal del texto académico va a ser su intertextualidad, la alta presencia de elementos intertextuales como son las citas textuales o los parafraseos, etc. Así como ustedes han visto en el video que yo he ido seleccionando señalando los rasgos del texto académico en la lectura, ustedes van a hacer exactamente lo mismo, pero con otra lectura del texto de Reale. La lectura en cuestión es Engaño y se encuentra en la página 32 en adelante. ¿Cuál va a ser la consigna? La consigna va a ser la siguiente y está en la última página del texto, en la página 36. Tenemos 5 elementos de consigna, pero vamos a hacer únicamente los 3 primeros. El primero que dice identificar y señalar en el texto los rasgos de estilo del discurso científico académico. Eso lo van a hacer subrayando y sumillando. Donde yo encuentre el rasgo, pongo ahí el subrayado y el sumillado indicando qué rasgo he encontrado. El segundo ítem de la consigna es identificar el género discursivo al cual pertenece este texto, justificar la respuesta, es decir, a qué género pertenece y por qué. Esta justificación va a ser únicamente en una oración. Y la tercera pregunta dice hacer un listado de los términos técnicos empleados en este fragmento, es decir, del metalenguaje. Esta actividad, no olvidemos, va a ser calificada con rúbrica. Adelante.